Oyendo al escritor Javier Payeras, decidí que sus palabras debían ser parte de la cita de la semana porque han sido de las más directas sobre el tema de los migrantes. Escuchemos. Yo crecí en barrios donde habían muchos de mis compañeros, no tenían a su mamá, ni sus abuelos, ni sus tíos, ni nada. Y lo único que tenían en la casa era una fotografía de la mamá frente a la Estatua de la Libertad, de la mamá frente a la troca que se habían comprado, de la mamá y el papá frente al puente San Francisco, ¿no? Y el chico crecía con la idea de yo voy a tener 16, 17 años y me voy a pagar un coyote y me voy a ir a Estados Unidos. O sea, el factor es cultural también. Yo quiero ir al lugar ahí donde están las películas, ahí donde se ven los anuncios, donde toda la gente es canche, donde yo voy a encontrar trabajo fácil. Y lo que vas a encontrar son meses de espera, buscándote ubicar de jardinero para piscar uva, para esto, para lo otro, y no vas a encontrar nada de eso. Muchos guatemaltecos viajan a Estados Unidos con la ilusión de empezar una nueva vida. Esa ilusión se ve truncada cuando caen en manos de migración y son enviados de vuelta al país. Probablemente el mayor tesoro de los que no nacieron con buena fortuna y un futuro asegurado sean sus sueños y las esperanzas de llegar a un lugar que les brinde algo mejor que morir esperando una oportunidad que jamás llegará en su propia tierra. Para optar a un salario mínimo, la mayoría de guatemaltecos debe estudiar entre 11 y 12 años y obtener un título a nivel medio. Y si sus aspiraciones dan para más, debe estudiar entre 15 y 18 años sin contar la preprimaria. El esfuerzo que hay que hacer en este país para estudiar y profesionalizarse es gigante. Y la posibilidad objetiva de que se tenga éxito en el corto plazo a través de un empleo. Hay gente que tiene niveles de licenciaturas haciendo trabajos no calificados. Domingo Jiménez trabajaba como operador de maquinaria en Nashville, Tennessee, antes de ser deportado. Ganaba el equivalente a 300,000 quetzales al año, algo impensable en Guatemala cuando se tiene únicamente sexto primaria. Sonia tiene 21 años, vive a 4 horas en bus de la cabecera de Suchitepeques y es la menor de 6 hermanos. La familia no sabe nada de ella desde hace 15 días. Dice que lo peor del viaje fue pasar 3 días y 3 noches a orillas del río Bravo comiendo una vez al día. Hace poco se graduó del nivel medio y a pesar de solicitar empleo durante meses no fue posible encontrar, así que decidió irse para superarse académicamente. ¿Qué querías estudiar? De los miles de guatemaltecos que se marchan a Estados Unidos, unos pocos logran establecerse y superar sus condiciones, pero en algún momento, al regresar a su patria, los fantasmas siguen allí. Llega un momento en el que decide retornar, ¿sí? Y lo hace, por los medios que puede, y regresa, y trae hasta un capital. En las actuales circunstancias, es muy poco probable que esa inversión le genere los mismos ingresos que lograba en el lugar donde estaba antes, porque las razones que provocaron su primer desplazamiento siguen ahí, sin cambiar. Daniel Matzir no supera los 20 años y estuvo 3 meses en Estados Unidos. Cuando regresó deportado, su madre lo esperaba a las puertas de la Fuerza Aérea. Pues feliz porque para nosotros pues no fue fácil que él se fuera y quiera o no, pues el tiempo que él hizo tal vez no fue mucho, pero uno lo siente porque uno lo que no quiere que les pase algo, ¿verdad? Yo me siento contenta de que él ya está con nosotros otra vez. El afán de mejorar las condiciones de vida no termina con el hecho de ser deportado. Casi siempre hay un nuevo intento y algunos lo toman con un poco de humor. Para salirse por acá y a los brazos del policía para...
esta tierra he visto mi primera luz. Yo le digo, no, pues no me importa, le digo, el tiempo que pases algo y vuelvo a venir a tu país, le digo, y en tus narices voy a pasar, le digo yo. En mi carrera me caí, me iba a subir la malla ya para cruzarme al otro lado del desierto y ahí me agarraron. Vente chiquita para acá, me dijeron, y me agarraron del brazo, no me maltrataron para nada. Ok, les dije yo. Y ahí terminó mi partida para Estados Unidos. Me dio un lugar donde al volver con gusto sé decir, es mi país, esta es mi tierra y casa y esta es su canción. Una canción como todas las que se han hecho, tan solo que con esta quiero hacer mención de todo el bien que me hizo nacer de este pueblo y que me parte el corazón. Son 5 noticias que a nuestro entender marcaron una semana que hoy finaliza. Entre ellas destaca el paro de labores de médicos en el Hospital Roosevelt. El dirigente político Manuel Valdizón anunció que rompía sus vínculos con Libertad Democrática Renovada, Líder, y que se posicionará mediática y políticamente sin sanciones para su organización partidista por propaganda anticipada, pues es un precandidato sin partido. Él y miembros de Líder reconocieron que la propaganda anticipada se salió de control y temían ser eliminados de la contienda electoral. El GAM presentó un informe de monitoreo de violencia registrado en el primer semestre del 2014 que, comparado con el año pasado, logró una disminución de 264 víctimas. A criterio de la organización, es un dato positivo, pero no perceptible por la población guatemalteca. En el primer semestre del año se reportan 2.844 víctimas. 390 son mujeres, identificando un leve descenso de mayo a junio de 8 víctimas menos. Estados Unidos continúa con deportación de niños guatemaltecos y en 3 vuelos que recibe diariamente la Fuerza Aérea arribaron 7 familias con 13 menores de edad. Los pequeños bajaron del avión acompañados de sus madres. A diferencia de otros vuelos que trasladan menores de edad, los niños eran más pequeños, pues sus edades oscilan entre los 4 meses y 12 años. Representantes de Refugio de la Niñez verificaron junto a otras instituciones la condición en la que las familias son recibidas en el país, para luego darle seguimiento a la inclusión social de estas personas. La Junta Directiva del Hospital Roosevelt denunció la falta de insumos y material médico quirúrgico en algunas áreas abastecidas en un 0%. Por ello, los médicos se declararon en crisis. Debido a la carencia, los médicos anunciaron que solo trabajarán prioritariamente y no atenderán consulta externa, que afectan a más de 2.000 personas. Tampoco las operaciones que estaban planificadas y que son 50 cirugías diarias. Los médicos informaron a las autoridades de la crisis que se acercaba desde hacía 3 meses. Transportistas y pilotos de la gremial del transporte extraurbano de pasajeros realizaron una marcha que inició en la calzada Roosevelt y otra en la calzada Aguilar Batres y se unieron en la avenida Bolívar hasta llegar al Congreso. Los manifestantes trataron de no bloquear las vías y dejaron 2 carriles libres para la circulación. Uno de los objetivos de la marcha era por la inseguridad y para solicitar que se eliminen las responsabilidades penales que señala el reglamento de transporte. Con el fin de detener el flujo de inmigrantes hacia Estados Unidos, se decidió combatir de raíz el problema y las autoridades estadounidenses capturaron a más de 150 coyotes e incautaron el dinero que ingresan a los bancos producto de lo que cobran a los centroamericanos. El gobierno de Estados Unidos está dispuesto a terminar con la llegada de ilegales a su territorio, sobre todo provenientes de Guatemala, El Salvador, Honduras y México. Y esta semana se tomó la decisión de combatir de manera directa a los coyotes, quienes son los principales responsables de la llegada de niños y jóvenes a suelo estadounidense. Y una de las primeras medidas fue crear la llamada Operación Coyote, y desde el 23 de junio a la fecha han sido detenidos 192 traficantes de personas y a todos se les ha capturado bajo cargos penales.
En esa misma operación, las autoridades han incautado $625,000 en 288 cuentas bancarias. El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, informó a la prensa que el plan durará 90 días y advirtió que las fronteras de su país no están abiertas para los inmigrantes ilegales y que los capturados de Centroamérica serán devueltos a sus países de manera inmediata. Johnson reiteró que viajar de manera ilegal a su país acaba en secuestros, abusos sexuales y malos tratos, e incluso en la muerte. Para reducir el tiempo de las repatriaciones de los migrantes, las autoridades de migración redujeron de 33 a 4 días el tiempo de los ilegales y salen entre 6 y 10 vuelos diarios a los países centroamericanos con grupos de deportados. Estados Unidos está trabajando de manera conjunta con México, que es un país de tránsito, para endurecer las medidas en contra de los guatemaltecos, salvadoreños y hondureños, que buscan llegar a suelo estadounidense de manera ilegal. En los últimos días se habla ya de un descenso de la migración ilegal, ante las medidas de control en territorio mexicano y su frontera con Estados Unidos. Entre el 12 de junio y el 7 de julio, Hamás disparó 300 cohetes contra Israel, y a pesar que se buscó la vía pacífica para el cese de los ataques, finalmente los israelíes respondieron a los ataques con una ofensiva terrestre y aérea en contra de los territorios palestinos. La guerra que se está librando en la Franja de Gaza entró a una nueva dimensión cuando las compañías aéreas estadounidenses y la mayor de europeas decidieron esta semana suspender los vuelos a Israel, el medio más usado por los israelíes para entrar y salir de su país, ante los ataques con cohetes de grupos palestinos y que impactaron cerca del principal aeropuerto en Tel Aviv. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos tomó la drástica decisión. El gobierno de Israel mostró de inmediato su rechazo a la medida, la cual consideraron exagerada. Y es que esta decisión se convierte en un verdadero golpe psicológico para el pueblo israelita, que siempre ha vivido rodeado de enemigos y que encuentra en Europa y Estados Unidos a sus principales aliados. La ofensiva contra Hamás está provocando ya muchos muertos y heridos, así como la destrucción de viviendas y el éxodo de los afectados. El Papa Francisco pidió a ambas partes en un alto el fuego, algo que aún parece lejano. Para Israel, la muerte de civiles es responsabilidad de Hamás, que los utiliza como escudos. Mientras tanto, las bombas lanzadas desde Israel siguen arrasando con barrios donde ya cientos de personas han perdido la vida en 2 semanas de intensos bombardeos israelíes. Cuando el ejército de Israel ordena a los vecinos que abandonen un barrio, familias enteras buscan cobijo en alguna de las 69 escuelas habilitadas como refugio por la ONU. Hasta hoy se reportan más de 100.000 desplazados por esta guerra. Israel, lo mismo que Egipto, mantiene cerrados todos los pasos fronterizos. La diplomacia internacional intensificó en los últimos días los contactos para auspiciar un alto el fuego permanente entre Israel y las milicias palestinas, que continúan disparando cohetes a Israel. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu acusó a Hamás de usar la muerte de palestinos en Gaza para su causa. Netanyahu insistió que los palestinos que mueren en los bombardeos de Israel son víctimas del brutal régimen de Hamás. Israel suspendió la tregua humanitaria de 24 horas tras el lanzamiento de cohetes desde Gaza. Las hostilidades continuaron este domingo con el ejército israelí respondiendo al lanzamiento de cohetes de Hamás desde la Franja de Gaza. Ambas partes se han atribuido mutuamente la responsabilidad de la reanudación de los enfrentamientos. El número total de muertos en Palestina supera ya los 1.000 y 200 de estos eran niños, mientras que Israel ha sufrido 41 bajas militares y 3 civiles muertos. El conflicto en esa región suma más de 1.100 muertos, entre los que se contabilizaban hasta ayer 192 niños y más de 250.000 palestinos sin hogar. En Guatemala se reunieron frente al Palacio Nacional palestinos que repudian los ataques de Israel. Incluso califican la hostilidad como genocidio. Otros manifestantes invitaron a los guatemaltecos a estudiar la historia de este conflicto para determinar qué o quiénes tienen la razón. Le piden también al gobierno de Otto Pérez Molina condenar los hechos públicamente y romper relaciones con Israel. Guatemaltecos musulmanes también se unieron a las protestas en contra de la violencia en esa región. Pues estamos solidarizándonos con los hermanos palestinos. Nosotros somos guatemaltecas musulmanas
estamos en total desacuerdo con el ataque que está haciendo Israel, especialmente ahorita la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es un territorio donde hay 1,5 millones de personas, los tienen bloqueados, no tienen corriente eléctrica, gas, alimentos, medicinas, agua. Están atacando a diestra y siniestra, sin distinción de nada, mezquitas, colegios, escuelas, servicios públicos, hospitales. Anunciantes, pero al volver tendremos un reportaje especial sobre lo que provocó la decisión de Manuel Valdizón de renunciar al partido líder.